Fue la llamada ciudad de los mítines y uno de los principales escenarios de la Alemania nazi. De hecho, aquí se aprobaron las leyes raciales en 1935 que negaban los derechos básicos a los judíos alemanes. Años después, en 1945-1946, su Palacio de la Justicia celebró por primera vez en la historia juicios en los que se condenaban crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pasó a ser la ciudad de los derechos humanos. Bienvenidos a descubrir con nosotros Nuremberg. Estas dos torres de casi 80 metros y su gran rosetón en medio pertenecen a la iglesia de San Lorenzo. Esta iglesia tiene un interior muy rico en el que destacan sus 3 órganos, uno de ellos con 12.000 tubos, una torre que se llama Sacrament House, que está hecha por Adam Kraft y que él mismo se representa en la base de la torre sosteniéndola junto a 2 ayudantes. También, pendiendo del techo, tenemos una escultura en madera policromada que se llama la Asunción, en la que está representado San Gabriel y la Virgen María. El coro representa el límite fronterizo que había entre lo terrenal y lo divino del altar, y siempre unido por la figura de Jesucristo. Don't you go tell me that I'm failing to choose. It's the faith in the change that I'm never confused. So you know I'll keep believing all the things that I do. It's like it's just my wild side. It's just the state of mind. It's just my wild side. Estamos en el puente del museo. Este puente se remonta al siglo XIII, cuando por aquel entonces era un puente de madera. En el siglo XV lo reconstruyeron con madera y con piedra. Y en el siglo XVIII finalmente lo reconstruyeron totalmente en piedra. En la Segunda Guerra Mundial fue muy dañado, pero lo reconstruyeron tal y como estaba anteriormente. Desde aquí podéis tomar una de las fotos más típicas de Nuremberg con el Hospital del Espíritu Santo de fondo. Justo detrás tenemos el puente de los Carniceros. Este puente unía la zona comercial de la plaza con el barrio de San Lorenzo y se llamaba así porque en la Edad Media estaba lleno de puestos de carne. En el año 1600 lo reconstruyeron en piedra porque anteriormente era de madera y las riadas se lo llevaban una y otra vez. Y cuando lo construyeron en piedra, se basaron en el puente de Rialto, de Venecia. Este puente tiene solamente un arco de 27 metros y para la época era una obra de ingeniería magistral, que aguantase con solamente un arco. Ha sobrevivido a las 2 guerras mundiales y sigue intacto desde el momento en que lo construyeron. Esta escultura es el barco de los locos. Representa vicios, errores y la decadencia de la humanidad. En ella están representadas figuras como Adán y Eva, como Caín niño, la muerte, animales híbridos. Y si os fijáis, en los 2 extremos del barco hay 2 galeones que representan que no van a una meta final porque van a ir dando círculos constantemente. Representa un poco en general la decadencia de la vida. La iglesia de Nuestra Señora de Nuremberg fue mandada a construir por Carlos IV en el siglo XIV. Quiso que fuese una iglesia imperial, una Reichskirche, e incluso ordenó construir su propio balcón para poder asistir a misa sin tener que mezclarse con el resto del pueblo. Encima de su balcón se colocó en el año 1509 un reloj astronómico. Y este reloj, todos los días a las 12, salen unos muñequitos mecánicos girando alrededor de Carlos IV. Esta es la fuente Schönbrunner o Fuente Bonita.
Fue construida en el siglo XIV y tiene forma de torre gótica y está decorada con 40 figuras esculpidas. A principios del siglo XX pusieron esta barra de hierro de forma renacentista para protegerla y pusieron 2 aros, uno dorado, que es este que veis aquí, que si lo giras te trae suerte y fertilidad. Y justo al otro lado hay un aro negro que si lo giras te trae constancia y fidelidad. ¿Cuál elegís? Don't throw this away so easily, so easily. You're the only one. If there's something wrong, just talk to me. Just talk to me. En 1332 se empezó a construir el antiguo ayuntamiento de Nuremberg. Una de las cosas más importantes que tiene este ayuntamiento está justamente bajo el ayuntamiento, que se ubican las mazmorras. Tienen un nombre impronunciable para mí en alemán, que significa literalmente prisioneros del suelo, ya que para llevarles a las mazmorras a los prisioneros lo hacían a través de un agujero, de una trampilla, accedían y las mazmorras estaban compuestas por 12 celdas estrechitas de piedra y madera, y también había una celda para interrogatorios. En esta celda de interrogatorios había muchas torturas, pero para aquel entonces era todo como muy normal. Había celdas desde personas que habían cometido crímenes muy pequeños como crímenes muy graves. Estas mazmorras estuvieron en uso hasta el siglo XIX. Este edificio fue construido a finales del siglo XVI como casa de comerciantes. Es el único gran edificio mercantil que queda en la ciudad de la transición al barroco, y desde el año 1953 actúa como museo de la ciudad. En él podéis encontrar unos 950 años de la historia de Nuremberg. El castillo de Nuremberg fue una de las fortalezas medievales más importantes entre el siglo XI y el siglo XVI, ya que fue durante ese tiempo que gobernó el Sacro Imperio Romano Germánico. Una de sus iconos más importantes es su torre del homenaje, también llamada Schwinbelturm, que Schwinbel literalmente significa totalmente redonda. Tiene 30 metros y desde ahí tenemos unas vistas impresionantes de todo Nuremberg. Bajo estas murallas los reyes descansaron, rezaron y además aquí se guardaban las joyas del imperio. Aquí tenemos la casa de Dürer, quien pintó la icónica obra del renacentismo La liebre en el campo en 1502, convirtiendo a una simple liebre en la perfección natural. Años después, y el siglo después, se creó esta obra de Goethe en la que quería mostrar la cara sarcástica de aquella obra que hizo en su momento Dürer, y por eso la puso delante de su casa. Este conejo representa el caos y la deformación actual, mientras que la liebre de Dürer era todo armonía y paz. La Torre de la Puerta Grande se construyó a mediados del siglo XIV y sirvió durante siglos como torre de vigilancia y también como prisión temporal para delincuentes y para viajeros sospechosos. En el siglo XIX perdió su función militar y después de la Segunda Guerra Mundial fue restaurada junto a gran parte de la muralla.
you something, I can live without you, but I always say that I don't want to, 'cause I'm really stuck all about you. I think maybe, but I really like you. Baby, wanna be you, wanna know why, wanna be your first. La iglesia de San Sebaldo fue construida en el siglo XIII y fue dedicada al patrón de la ciudad de Nuremberg. Dicen que fue un antiguo ermitaño que vivió aquí durante el siglo VIII y de hecho sus reliquias están en el interior. No podemos pasar a verla porque hay un rodaje de una película, la película de Rake, que está interpretada por Andrew Garfield, uno de los Spider-Man, y Thomasin McKenzie. Así que hasta aquí podemos mostraros. Think about the times you let me go. Falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your bed in silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now I only wanna get away from where we are. 'Cause it's Nos encontramos en el centro de Nuremberg y hemos parado a comer un tentempié, que tenemos ya un hambre. Hemos parado en un kebab que se llama Kebab Bra y nos han costado las dos piezas que veis 18 euros. Vamos a coger fuerzas. think about the times you let me. El puente Kettens, más o menos se dice así, es uno de los puentes colgantes de hierro más antiguos que se conservan en la Europa oriental. De hecho, cuando se construyó en el año 1824, fue uno de los primeros que se construyó sin pilares intermedios. Cuando se inauguró, la gente del pueblo no se atrevía a cruzarlo porque decían que esto no podía ser seguro, que estas innovaciones no eran seguras para ellos. Y lo que hicieron fue que integrantes del ayuntamiento cruzaron el puente para hacer una demostración y para que vieran que no había ningún peligro. Y cómo no, este puente también tiene una leyenda. Si pasas por aquí con la persona que amas y te detienes en el centro y veis las luces reflejadas en el río, vuestro amor será tan eterno y duradero como este puente de hierro. Estamos en los bonitos patios de Nuremberg, que están caracterizados por tener sus tiendas y sus bares y restaurantes en pequeñas casas históricas. Bueno chicos, pues hemos finalizado nuestra visita por Nuremberg, nos ha gustado muchísimo, pero nos ha faltado ver la zona de los lugares que están directamente relacionados con la historia nazi, donde está por ejemplo los campos Coliseo, el campo Zeppelin o el Coliseo, imprescindibles, si venís tenéis que verlos, a nosotros nos da mucha pena no haber podido llegar porque es un lugar con mucha historia, pero mañana a las 7:30 de la mañana sale nuestro autobús, así que ya no tenemos opción. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra cata de cerveza por el mundo. Hasta la próxima. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice in love. Before you I will